Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta hora esperemos que estén bien. Quiero mostrarte en este videíto cómo reutilizar un vestido. Aquí te muestro este vestido que tenemos aquí, mira que pues ya no se usa y queremos darle otro nuevo uso. Aquí yo lo estaré cortando, miren, yo tengo esta pretina que hice. La voy a doblar por mitad para que quepa bien en el vestido. Aquí yo le hice un cortecito allí, eh, así como sesgadito. Ese nos va a dar una figura bien. Ese siempre se usa para hacer el delantero. Aquí yo le voy a cortar lo que es la bastilla del vestido para que al momento de que estemos trabajando aquí en la pretina no nos estorbe. Vemos que nos quede bien parejito aquí. Y si hay algún detallito que no nos guste, pues vemos dónde le podemos cortar, dónde le podemos quitar para que quede parejita nuestra pretina. Aquí yo vi que me sobra como una pestañita y se la voy a quitar. Así miren, la costurita que va en los lados, esa me va a quedar en mi pretina en la parte de atrás. Aquí ya voy a estar marcándola. Aquí me gusta usar como un jaboncito porque como es allí negro no se nota la tinta del lapicero. Aquí ya marcamos de este lado. Ahora vamos a empezar a cortar nuestra pretina. Ahí como les digo, allí le hice un sesgadito para que al momento de unirla se va a ver como... Ahorita les muestro cuando la esté armando. Ya que la tenemos, ahora vamos con esta otra parte. Aquí vamos a sacar las piezas de nuestro short. Esa, la que corté fue la pretina. Y aquí vamos a sacar las piezas del short. Esa es la parte del trasero, así se le dice. Esta es la parte del delantero. Si se dan cuenta, el delantero lleva como un cortecito más en la parte del tiro. Es un poquito más bajo porque siempre en la parte de adelante los pantalones bajan un poquito, los chores, cualquier prenda de vestir de esas baja un poquito, entonces ese lleva una bajadita y el trasero pues es más alto del tiro. Ahí yo ya corté el trasero, aquí estoy cortando el delantero. Así miren, así nos quedó. Ahorita lo estamos cortando con lo que es la cara de la tela hacia afuera. De eso no hay problema. Ahorita que lo unamos, vamos a cambiarle las caras a nuestra prenda para que la cara buena quede hacia adentro. Ya que tenemos nuestro short completo, ahora vamos a cortar lo que es la blusa. O se puede decir que el top. Ya en esta parte, yo más o menos sabiendo la medida de un top, ya sé más o menos cuánto mide. Yo aquí le voy a estar midiendo de lo que es la parte de la axila hacia abajo. Le voy a estar dando lo que es 23 centímetros. Y le voy a estar dando la misma medida del otro lado para que nos quede parejito. Casi normalmente un top pues queda de 20, 21 por ahí. Pero yo le voy a dar 23 para al momento de hacerle la bastilla pues ya nos va a quedar más o menos de esa medida de 21 de 22. Ahora vamos a marcarle aquí para cortarlo y que nos quede bien parejito.
Aquí lo estamos cortando, miren. Y como un vestido siempre de la parte de arriba hacia la parte de abajo va abriendo, yo le voy a cortar de aquí, miren. En la parte de abajo le voy a quitar 2 centímetros y ya conforme voy subiendo le voy a ir quitando menos hasta llegar a 1 centímetro. Así, miren. Hay que hacerle sesgadito allí para que haga como cintura, como figura. Aquí también le doy la misma medida. Ya que tengo yo mi top cortado ya a la medida y todo, pues ahora vamos a coserlo. Aquí yo empiezo de la parte de arriba siempre, miren. Aquí como les he dicho, me gusta a mí hacerlo así. Le coso poquito y le jalo la costurita, el hilo ese, miren, para que haga la puntada de seguridad. De esa forma ya no se nos descose nuestra prenda. Y ahí le cosemos hasta abajo. Ahora vamos a estarle cosiendo la otra parte de la misma forma. Hacemos que nos coincida bien esa parte de allí. Cosemos un poquito nada más y jalamos el hilo que nos sobra en la máquina. Y aquí miren, ahí ya hizo puntada de seguridad. Esta tela es muy práctica para trabajarla. Esta no se nos descontrola, no se patina, no se atora. Es una tela muy suavecita. Eso sí que no hay que jalarle tanto porque como trae mucha licra, se nos puede olanear muy feo. Esto más o menos nos quedó así, miren. Esta parte la guardamos porque al ratito vamos a ir a bastillarla. Aquí ya tengo mi short. Entonces, como les digo, la parte buena nos quedó hacia afuera. Aquí yo voy a estar uniendo primero mi pretina. Voy a poner lo que es la cara buena hacia adentro. Así miren, y se va a doblar a la mitad. Entonces esa pieza de allí, donde tengo la mano izquierda, esa es la que va a entrar primero allá a la máquina. Y vamos a hacer el mismo paso porque allí si no lo hacemos también se puede abrir nuestra pretina. Echamos el hilito para acá para que haga puntada de seguridad. Ahí le damos y ya ahí es difícil que se nos abra la pretina. Ahora vamos a voltearla. Y nos quedó de esta manera, miren. El corte de la pretina que les dije que iba poquito sesgadito es para que nuestra pretina al momento de ponerla de esa forma hacia la parte de adelante baja un poquito. Eso es para que el short llegue como poquito más abajo del ombligo, porque si no hacemos esa bajadita quedaría tanto de la parte de atrás como de adelante de la misma medida y sí se miraría feo. Aquí yo ya puse la cara buena del short hacia adentro. Ahora vamos a pasar a unirle el tiro. Ese así se llama tiro y es el primero que vamos a unir. Así miren, ya que tenemos nuestra primer pieza con el tiro unido, ahora vamos a poner la otra también. De la misma forma vamos a poner la cara buena hacia adentro. Así miren.
Y ahora también pasamos a unirle el tiro. Así nos quedó, miren. Ya de aquí vamos a abrir nuestra pieza de esta forma. Ese es el trasero y ese es el delantero. Si se dan cuenta, el delantero queda un poquito más chiquito de la parte de enfrente. Vamos a unirle los lados. De esta forma, miren. Igual esa bajadita que hace ahí en el delantero, eso distingue para qué lado va nuestra prenda, si es la para adelante o para atrás. Aquí vamos a estar uniendo el otro lado y ya casi nos queda la prenda armada, miren. Esos vienen siendo los costados de nuestro short. Así nos quedó, miren. Ahora de allí vamos a pasar. Miren, aquí tiene la bajadita que les digo para que se note la diferencia entre delantero y trasero. Ahora vamos a pasar a unir el tiro. La entrepierna más bien. Ese es la entrepierna. Ahí nada más igual hay que checar muy bien que nuestras costuras nos coincidan para que no nos quede torcido nuestro short. Y así nos quedó, amigos. Ahora de aquí vamos a pasar a ponerle la pretina. Esta va a ser así, miren. Siempre hay que ver nuestra parte de adelante donde queda. La parte que queda más bajita es hacia adelante. Sería esta, miren. Así. Yo la podría pegar ya de una vez, pero a mí siempre me gusta marcar las piezas para que me queden del mismo tamaño de un lado y de otro y no se me jale más hacia un lado o hacia otro la pretina. Aquí le voy a hacer unas marquitas. Aquí ya me quedó marcadita la pretina. Ahora nada más no hay que confundir hacia dónde queda la parte que hace bajadita. Vamos a empezar por aquí, por la parte del delantero. Aquí siempre hay que tomar muy en cuenta que las tres telas que van allí nos cosan bien. Aquí miren, yo pongo esta otra marquita en la parte de atrás y le jalamos parejo. Aquí siempre hay que jalarle parejo para que se distribuya bien la tela y no nos quede más arrugado de un lado que de otro. Y aquí al pasito con calma, checando que las tres telas vayan agarrando bien aquí la máquina. Se le retira un poquito y vemos que nuestras marquitas también nos vayan coincidiendo para que no nos sobre tela ni nos falte al momento de que casi terminemos de unir la pretina. Aquí mis marquitas me coincidieron muy bien.
Ahora aquí igual jalamos un poquito y tratamos de distribuir la tela de la misma medida, tanto de un lado como de otro. Aquí nos coincidieron también las marquitas. Y aquí ya terminamos de poner la pretina. Ahorita vamos a ver cómo nos quedó. Así nos quedó, miren. Vamos a voltear el short. Y nos quedó de esta forma, miren. En esta ocasión sí voy a hacerle las bastillas en la collareta, porque como es una tela de mucha licra, en la recta no va a quedar bien. Aquí ya pasé a la collareta, miren. Vamos a empezar a bastillar primero nuestra blusita. Tuve que usar la collareta en esta tela porque como estira mucho, si lo hubiera hecho en la recta, la puntada de la recta no deja que estire mucho la licra. Entonces como esta lleva mucha licra, sí requiere por fuerza la collareta. Yo casi en los videitos que he hecho, las bastillas las he hecho en la recta, pero porque son telas que no estiran tanto o prendas chiquitas, pero aquí sí se requiere la collareta. Poniéndole la collareta puedes estirar tu prenda muchísimo y no truena el hilo, no se descose, porque para eso son especiales estas máquinas, para hacer pues todo tipo de bastillas. Así ya nos quedó nuestra blusita, miren, ya bastilladita. Ahora vamos a pasar a hacerle las bastillas a nuestro short. Vamos primero a voltearlo porque pues es más cómodo bastillar de esta forma. Esta máquina es muy práctica para todo tipo de bastillas. Más adelante en un videíto les voy a mostrar también una función muy importante que tiene esta máquina, que hace lo que se llama bies o cintas. Ese trabajo sirve mucho también para hacer tirantes, por ejemplo en un top, o para ocultar alguna donde tú haces una bastilla. Si no quieres hacer la bastilla, le puedes poner ese tipo de cintas y queda también un terminado muy bonito. En otro videito te estaré enseñando esa otra función de la collareta. Casi por lo regular se usan mucho lo que es la máquina overlock, recta y collareta. Son las principales pues para hacer un trabajo así de estos. Aquí solo hay que checar que nuestros hilos no estén muy apretados, que la puntada pues esté bien parejita. Y aquí ya tenemos todas nuestras bastillas hechas, miren.
Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, pongan la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo más videitos de cómo hacer varios trabajitos, amigos. Así nos quedó nuestro conjuntito, miren. Muchas gracias, nos estamos viendo para el siguiente videito. Cuídense.